Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en una nueva serie. La serie es El reposo para el pueblo de Dios. Y hablar de esta serie es hablar de descanso. Pero en estos días, qué triste y qué lamentable es oír que no existe descanso. Más bien, existen tribulaciones, angustias que no nos dejan realmente tener esa fe para que nosotros podamos descansar en Dios. Por lo tanto, hoy vamos a sumergirnos a la escritura en una epístola muy hermosa que es la epístola de los Hebreos, en la cual nosotros vamos a desnudar las diferentes áreas en las cuales el Señor se manifiesta en el reposo. Y hoy vamos a comenzar con una introducción, porque es necesario recordarnos de la palabra, porque cuando la palabra, hermanos, vuelve a ser recordada, es porque Dios quiere hablar. Sé de que, hermanos, si ha traído su Biblia, ábrala por favor a la epístola de los Hebreos, allá en el capítulo número 3. Y voy a dar lectura desde el verso 7 al verso 11. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Buen Dios y Padre, aquí estamos, creyendo de que tu palabra es verdad. Ahora, Señor, introdúcenos a esta nueva serie en la cual nosotros vamos a aprender, Señor, y vamos a descubrir qué es el reposo, qué es ese descanso que tú estás ofreciendo. Ayúdanos, Señor, a entender y comprenderlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, hermanos, es Israel en el desierto. Y cuando hablamos de eso, necesitamos hablar de que en el libro de los Hebreos habla en varios capítulos acerca del reposo. Pero para hablar del reposo en Hebreos primeramente, creo yo que es necesario y es importante escudriñar ciertas escrituras primero para tener ese contexto e ir directamente a la palabra de Dios. Así de que si usted tiene su Biblia, deseo pues retomar esta misma historia que nos está narrando Hebreos allá en el capítulo 3 con Éxodo. Y váyase al libro de Éxodos, hermanos, allá en el capítulo número 17. Y voy a dar lectura a el verso 1 al 7. Esto es importante para aquel que no conoce, pero para aquel que conoce, pues gloria al Señor, porque se va a refrescar esta bendición en su vida. Así de que hoy vamos a leer algo de Biblia porque es importante escudriñarla, porque de esa manera nosotros aprendemos. Verso 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redimín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo,
¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahí es donde la palabra termina. Usted está escuchando la bendición de la historia en la cual el pueblo de Israel saliendo de Egipto comenzó a entrar en el desierto. Y ahora en el desierto ellos necesitan depender de Dios, necesitan creerle a Dios. Y cuando pasa la historia, nosotros vemos que la recuerda el pueblo de Israel generación tras generación. Y cuando el pueblo de Israel finalmente pasa el tiempo y las generaciones, tienen unas fiestas solemnes. Y una de esas fiestas solemnes está registrada en el Salmo 95. O sea, el Salmo 95 es un salmo especial porque se divide en dos partes. Tiene alabanza, adoración y gratitud a Dios, pero por el otro lado tiene advertencia, tiene exhortación, tiene ese recordatorio que nosotros necesitamos. Por lo tanto, le invito a que se vaya también a este salmo que es importante para que nosotros entendamos después la epístola de los Hebreos en el capítulo 3 y 4. Si usted tiene ahí a la mano su Biblia, ábrala por favor allá en el libro de los Salmos, capítulo 95. Y ahorita solamente voy a dar lectura del verso 6 al verso 11. Pero antes de eso le quiero decir que estamos viendo que estos versículos del Salmo 95 están perfectamente relacionados con el libro de Hebreos, en el capítulo 3, y también con Éxodo 17. Y este salmo, como le decía en particular, lo usaban mucho en la fiesta de las tiendas, donde ellos hacían acción de gracias por los frutos de las cosechas que tenían, pero también les servía la segunda parte de este salmo como esa reflexión, para que realmente pensaran qué es lo que hicieron sus padres allá en el desierto, que fueron rebeldes y desobedientes a Dios. Y este salmo a su vez nos va a llevar a ese tiempo del desierto en donde nosotros vamos a ir. Váyase desde el verso 6 y dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí nosotros vemos que desde el verso 1 al 6, si usted lo lee, va a entender de que habla acerca de las maravillas, de las grandezas que Dios y de cómo un pueblo agradecido está. Pero a partir del verso 7 al 11 ya el salmista cambia. Su tono, su mensaje, su manera de ser está plasmada, está prácticamente aquí diciéndonos un aviso importante. Y este aviso se repite no solamente en Éxodo, se repite no solamente en los Salmos, se repite no solamente en Hebreos, se repite a través de toda la Biblia
para que nosotros entendamos la importancia, hermanos, de estar con el Señor, porque es la única manera de poder entrar a un reposo de Él. Y dice aquí la palabra, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ahí comienza el verso 7. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y cuando nosotros escudriñamos esta escritura, está haciendo ese recorrido en la vida del pueblo de Israel, en la manera como falló y también cómo es que el pueblo en estas fiestas de las tiendas meditaba en que era necesario realmente buscar a Dios, buscar ese reposo, estar realmente en su presencia, porque era la única manera de que ellos lo podían hacer. Así de que ahora nosotros tenemos tres diferentes escrituras que hablan de la misma cosa. Y si usted vuelve, por favor, a la escritura original que se encuentra, ¿verdad?, allá en el libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 7 al verso 11, que ya le dimos lectura, se va a dar cuenta que es algo parecido, muy parecido. Pero aquí, en la epístola, hermanos, habla el autor de Hebreos de algo muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente el autor de Hebreos tuvo que sacar esta escritura de Éxodo y de Salmos. Pero lo importante de esto es que este autor, hermanos, llega a un punto en el cual él ha meditado y él llega a una conclusión de que es necesario que reflexionemos, que meditemos en nuestro corazón, nuestro andar, nuestro caminar, a fin de no tener esos mismos errores que tuvieron allá los judíos en ese tiempo. ¿Por qué es necesario decirlo? Porque aunque tenían otros tiempos, otras costumbres, otras situaciones, el pecado es el mismo. La actitud es la misma, no cambia. Al contrario, se mantiene y es lo importante. Cuando nosotros volvemos a retomar Hebreos capítulo 3, hermano, el verso 7, hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque aquí no se está refiriendo a y dijo Moisés o y dijo el salmista. No, aquí se está refiriendo a el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que habló y está hablando a nuestra vida hoy, porque dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y cuando hablamos nosotros aquí de el Espíritu Santo, es que nos está recordando la palabra y nos está guiando a toda verdad. Y si eso es el caso de Hebreo, gloria a Dios, porque lo que nos está hablando la palabra es un recordatorio que la iglesia necesita, que nosotros como pueblo de Dios necesitamos. Y es habitual que este libro de los Hebreos está dándole la eminencia al Espíritu Santo. Y si usted se va, por favor, no me pierda la escritura original, a Hebreos capítulo número 10. Quiero retomar dos versículos ahí, el verso 15 y el verso número 16. ¿Por qué lo voy a hacer? Para que usted vea que a través de Hebreos está dando la preeminencia al Espíritu Santo, de que nos está hablando a nosotros y recordando las cosas. Por ejemplo, en el contexto nosotros estamos viendo que aquí el autor está hablando de la muerte de Cristo que se está perfeccionando en nuestras vidas.
Y dice el verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando nosotros vemos esta escritura, fue traída por el profeta mayor Jeremías, allá en el capítulo número 31, comenzando del verso 33 en adelante. ¿Por qué es necesario que nosotros veamos? Porque cuando realmente nosotros nos arrepentimos y estamos buscando su presencia, vamos, hermanos, a encontrar la misericordia de Dios. No importa la tribulación, no importa la situación que estemos, Dios va a tomar control. Pero la fe que nosotros tenemos no debe de perderse por las circunstancias. Por lo tanto, si usted se regresa poquito a el capítulo número 9 de Hebreos y vamos a buscar el verso número 8. Aquí nos habla otra vez de este personaje que es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, hablándonos y está exhortando nuestra vida. Dice Hebreos 9, verso número 8. Dice, dando el Espíritu Santo a entender, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a hacer discernir los tiempos. Entonces, aquí el Espíritu Santo, al leer la palabra, nos va a traer revelación fresca, nos va a traer, hermanos, esa iluminación a nuestra vida. Por eso el autor habla o se expresa de esa manera, porque cuando él, hermano, inspirado por el mismo Espíritu Santo, estaba haciendo esto, él entendía esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Estaba hablando otra vez del tiempo del tabernáculo, del tiempo en donde Dios se manifestó al hombre a través de un lugar donde él quiso acercarse. Y ese fue el tabernáculo, en donde nosotros sabemos que había un lugar santo y también el lugar santísimo. Ahora, con esto en mente, nosotros debemos de entender que es muy importante el papel del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, en la construcción del tabernáculo, que comenzó, hermanos, a tener esa fe de esos creyentes de esos tiempos, en esos momentos donde los sacerdotes y el pueblo entendían o sabían de que Dios estaba con ellos. Nosotros también debemos, hermanos, de saber de que a pesar de que ellos vieron, a pesar de que ellos vieron la nube, ellos vieron la columna, ellos estuvieron viendo los milagros de su ropa, del maná, de la carne y de todo, ellos no pudieron discernir el tiempo de la visitación de Dios. Y cuando nosotros vemos y pesamos Hebreos, ellos no pudieron entender de que Dios les estaba dando un reposo, de que Dios estaba acercando a sus vidas. Y ahora es importantísimo que nosotros podamos escudriñar de alguna manera bien esta epístola de los Hebreos. Porque el libro de los Hebreos, hermanos, comienza con una exhortación tremenda. Váyase a Hebreos capítulo 1, el verso 1 y 2, porque ahí es donde comienza toda esta bendición de que Dios quiere que nosotros descansemos en Él. Pero para eso Él nos tiene que hablar y dice la importancia de repetir que Dios siempre se ha acercado al hombre. Dios nunca ha estado lejos de nosotros. Y dice,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Por qué habla y recuerda este pasaje? Porque todo lo que nosotros vemos en la Escritura, que nosotros sabemos que es el Antiguo Testamento, les habló muchas veces por medio de los profetas. Y es ahí donde nosotros debemos de pensar de que Dios nunca los dejó. Dios les habló. Verso 2, es el tiempo nuestro, es para nuestro tiempo, es para hoy, es para en este momento que usted esté escuchando esta palabra. Ahora dice la palabra, en estos postreros días, ¿cuáles son esos postreros días? Hoy nos habla por medio del Hijo. Antes habló por medio de los profetas, usó a Moisés, usó a muchos, mas sin embargo el pueblo no les creyó. Y ahora dice que usa al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo nuestro Señor, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sin duda, nosotros podemos decir de que aquí, sin vacilar, tenemos la bendición de Dios, tenemos la palabra de Dios, el tiempo del acercamiento de Dios que tuvieron los israelitas y el tiempo que nosotros tenemos también. Dios siempre dio y ha dado oportunidad al hombre para que el hombre descanse en él, pero no hemos entendido qué es su reposo. Porque cuando la palabra de Dios habla de reposo, nunca dice que va a ser nuestro reposo. Usted debe de leer bien la escritura y él siempre habla como está hablando aquí en la lectura original, Hebreos 3:11, que dice, no entrarán en mi reposo. Nosotros estamos entrando al reposo de él, no a nuestro descanso. El descanso nuestro no nos alcanza, no nos llena, probablemente no nos sacia, pero cuando estamos en él, dice que es un descanso diferente. Por lo tanto, la primera cosa o la primera lección que no entendió el pueblo de Israel fue que es un privilegio que trae responsabilidad estar en su reposo. Sí, cuando nosotros decimos que vamos a ir al reposo del Señor, tenemos que verlo. El Señor habla de 4 reposos. Más adelante, en esta hermosa serie, vamos a dar el tiempo de describir esos reposos. Pero cada reposo que Dios da siempre necesita traer, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, que es un privilegio, porque no es nuestro reposo, es su reposo y la responsabilidad. Por eso es importante que nosotros entendamos el Salmo 95. ¿Por qué? Porque en este Salmo nosotros vamos a escudriñar que por un lado vemos a Dios en forma de un Dios amoroso, bondadoso, que siempre está buscando el bien, pero por otro lado vemos el pecado de nosotros, de que nosotros somos desobedientes, que nosotros nos volvemos incrédulos, que nosotros llegamos a la rebeldía, que nosotros no queremos nada con Dios. Y este es el recordatorio a la iglesia de hoy. Y cuando nosotros vemos que el salmista se deleita primeramente con Dios, él está gozoso de estar en ese reposo. Por eso celebra con seguridad ese cuidado divino que les ha dado, porque les ha dado, hermanos, a saber que ama a su pueblo. ¿Cuántos de nosotros hemos amado a alguien más como el Señor nos ama? Eso es lo que el Señor nos está mostrando. En este salmo, hermanos, celebra pues el cuidado de Dios que proporciona a nosotros.
Pero a partir del verso 7, como nosotros lo acabamos de ver, comienza a cambiar de tono, comienza a decir de que eso es algo diferente. Y el salmista quiere, hermanos, regocijarse, quiere estar en la bendición de Dios, pero también entiende de que hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que no podemos seguir haciendo. Hay cosas que están en el diario vivir. Ese es como un desierto para nosotros. Lucha constante, el diario vivir que trae situaciones difíciles, trae enfermedades, trae situaciones, problemas, tribulación. Y con todo eso vemos la mano de Dios moverse en milagros. Hoy no vemos maná del cielo cayendo, hoy no vemos codornices tampoco, pero sí vemos la mano de Dios siempre en la función de estar cuidándonos. Y ese es en sí, hermanos, el trasfondo de toda esta bendición. Por eso, si nosotros traemos esta aplicación a nuestros días, es como que si nosotros comenzáramos a participar en el servicio de Dios, en una iglesia, fuéramos a los cultos con entusiasmo, comenzáramos a adorar al Señor, a interceder, a orar y comenzáramos a sentir gozo por los hermanos y probablemente cumplir con todas las normas que nos piden en la iglesia, pero no pertenecer al pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? Eso es exactamente lo que pasó con Israel. Eran pueblo de Dios. Hacían todo lo que les decían. Probablemente ellos hacían sus ritos, ellos llevaban todo, pero no lo sentían. Y realmente no sentían ser pueblo de Dios. Hay mucha gente que está en la religión. No ha entendido que Dios es real. No ha entendido que Dios es fiel. Por eso nosotros cuando vemos el Salmo 95 y lo comparamos con la bendición de Hebreos 3, podemos ver una cosa tremenda, porque la palabra de Dios habla acerca del pueblo, de su pueblo, y concluye con las palabras, la cual somos nosotros, esa casa es de nosotros. Ahora, si usted se vuelve, por favor, al Salmo 95, que es donde vamos a estar, quiero que usted, por favor, comience a escudriñar conmigo los primeros 6 versículos, porque son importantes. Ahora, fíjese bien. Primero, hemos visto que el autor de los Hebreos está consciente de quién es Dios, pero al mismo tiempo está consciente de nuestra humanidad, de cómo es que nosotros podemos dejar a Dios. Y dice la palabra, Salmo 95, 1 al 6. Venid, escuche bien. Aquí el salmista está haciendo siempre una invitación al pueblo, al que quiera oír, al que realmente quiera alabar a Dios, como siempre, como aquellos cristianos, como aquella manada pequeña, como aquellos que están buscando al Señor, siempre están constantemente motivando e invitando al pueblo a que se meta en la bendición de Dios, en su descanso. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca nuestra de salvación. Ya sabemos que esa roca es Cristo. Nosotros que hemos sido lavados y comprados con ese precio, con esa sangre preciosa, sabemos que Él es nuestra roca, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro sostén, que en Él confiamos, que en Él estamos. Y dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Alabanza, hermanos, es acción de gracia. Alabanza es muchas cosas, pero también aclamémosle con cánticos. Cada oportunidad que tenemos, hermanos, de alabar a Dios, debemos de hacerlo.
No importa, hermanos, el tiempo, debemos de hacerlo. Cantar en la lucha, cantar en la prueba, cantar en la angustia, la desesperación, como cantar en el gozo, el júbilo, cuando Dios está con nosotros, cuando hay bendición, cuando el viento está a nuestro favor, cuando el viento no está a nuestro favor. Seguir en esa manera de vivir, porque Jehová es Dios grande. Oh Señor, abre nuestros sentidos para entender y envolvernos en esa fe, en esa confianza, que no importa tu gigante, no importa tu tribulación, Dios es más grande que esa. Y dice, y Rey grande sobre todos los dioses. No existe ni habrá nadie que pueda entendernos, comprendernos, cuidarnos, amarnos como Dios. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. La sabiduría, el poder están en él. No existe ni habrá nadie más. Por lo tanto, estamos, hermanos, en una situación de bendición cuando nosotros nos refugiamos en él. Y luego dice, suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Tanto en el mar como en la tierra, usted está seguro cuando el Señor está. Sí, nosotros estamos en esta ciudad, en California, pero usted puede estar en otra ciudad, en otro país, pero ahí está Dios. Y Dios le ama, y Dios entiende y conoce su situación, pero también Él está esperando a que usted crea realmente en Él. Ahora bien, fíjense bien, ¿cómo comienza el salmista? En el verso 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Ese es un anuncio, esa es una manera de decir, sigue adelante, camina, tú puedes, en el nombre del Señor, todo lo podemos en Cristo, pero también agarra un segundo aire, y este segundo aire está en el verso 6, venimos otra vez, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, cosa que la iglesia muchas veces no hace. Nosotros nos gusta el ambiente, las alabanzas, pero la adoración, el momento de la intimidad, de la alabanza con Dios, que es escuchar su palabra, interceder, todo, como que no lo hacemos. Y aquí viene el segundo aire. Y este segundo aire debe de motivarnos aún más en creer en sus promesas, en creer que Él va a estar ahí y que Él es Dios. Gloria al Señor por eso. Pero ¿qué más dice aquí la palabra de Dios? Aquí dice, gloria a Jesús. Venid, adoremos, postrémonos. Hermanos, esto que Dios está diciendo, los padres en el desierto no lo hicieron. No tenían un corazón humillado, no tenían un corazón adorador, no estaban delante de él, no lo reconocían como su hacedor. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en esa condición, es lamentable. Por eso, este pasaje de Salmo 95 pincela o descubre o se desvela aquí. El Señor nos saca, nos ilumina. Hay 4, hermanos, diferentes tiempos aquí en este Salmo 95. Hay 4 distintos momentos históricos del pueblo de Dios que debemos pesar, que debemos escudriñar. Y lo primero que necesitamos entender es el primer lugar, cuando vemos la mano de Dios moverse. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Israel en el desierto.
Ellos eran esclavos, ahora estaban en otro lugar diferente, un lugar desconocido para ellos, un lugar que no dependían del hombre, ni de Faraón, ni de su poder, ni de su fuerza. Ahora ellos tenían que depender de su Dios, pero en un lugar en donde iban a ver la mano de Dios. Oh, no sé si está entendiendo. Dios en su prueba, en su tribulación, en su situación, quiere que usted le dé la oportunidad, que Él se mueva. Como nosotros vemos, Él se movió milagro tras milagro, como este milagro que Dios hizo, el milagro del agua de la peña. Entonces vemos a un Dios que tiene provisión. Dios sabe dar provisión. Dios sabe, hermanos, llegar a tiempo. No se adelanta, no se atrasa. Él llega a tiempo. Pero también estamos viendo a este Israel en el desierto. Y yo puedo ver que la actitud de adoración, la actitud que tenían para con Dios cambió y comenzó la murmuración. Y comenzó, hermanos, esa situación a quejarse con Dios. Cuando usted se queja de Dios es porque no le ha creído, porque no entiende que Él es grande. Y comenzó la ira de Dios, hermano, a causa de la incredulidad. Y vemos pues la triste consecuencia de la murmuración, que es no haber entrado en la tierra prometida. Había, hermanos, una promesa. La promesa Dios la había dado, hermanos, hace mucho. La promesa se la dio, se la reiteró a Moisés. ¿Para qué mandó a Moisés? ¿Para qué mandó a Moisés? ¿Sabe por qué lo mandó? Porque Dios escuchó el clamor de sus hijos. Ese clamor, ese corazón que estaba en mucho pueblo buscando a ese libertador, había cambiado ya. Segundo lugar, tenemos, hermanos, a un salmista en el Salmo 95 animado. ¿Ok? Animado a decirle a sus colegas, a sus judíos, a su pueblo, a los que no eran pueblo, que se necesitaba celebrar porque eran pueblo de Dios. Necesitaban celebrar. Amén. Pero también, no solamente celebrar, sino recordarles que si son pueblo de Dios, tenemos que, hermanos, un privilegio y responsabilidad ante Dios. Porque si vamos a estar en su presencia, si vamos a estar aquí, hermanos, necesitamos, hermanos, descansar en Él. Pero necesitamos también saber de que tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a correr la misma suerte que los que no entraron, hermanos. Y es triste. ¿Por qué? Porque si nosotros nos descuidamos, si nosotros no valoramos esta salvación tan grande, ya no va a haber nada, hermanos. Por eso llegamos al tercer lugar, que tenemos el autor de Hebreos escribiendo a la iglesia, a esos creyentes, a aquellos hermanos que estaban caminando en la fe, a aquellos que estaban probablemente tambaleándose en la fe. Y este autor de los Hebreos utiliza estos dos ejemplos, tanto el ejemplo del pueblo de Israel como el ejemplo de los salmos, para decir, mira, aquí hay el mismo pueblo en diferente tiempo, pero en diferentes maneras. Y debemos nosotros de pesarlo, y Él lo trae. Es como que Él lo pone junto para que nosotros veamos una diferencia, hermano, de
estar agradecidos, alabarle al Señor, pero también tener temor de Dios. Y de esa manera no correr ese peligro de estar en esa situación. Y por último, hermanos, se trata de que el autor de Hebreos habla y enriquece, le da el lugar al Espíritu Santo, que eso es lo más importante, donde dice que los primeros creyentes, hermanos, ahí en ese momento tenían que pensar que el Espíritu Santo les iba a ayudar, porque la palabra estaba puesta, la palabra estaba ahí, pero que Él los iba a guiar, Él los iba a consolar, Él los iba a poner en fortaleza, en bendición. Por eso es que vemos nosotros que los primeros 6 versículos del Salmo 95 tienen poder. Quiero que se levante. Quiero que usted entienda cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que venga a nuestra vida. Si estamos con Él, debemos de ser agradecidos y que nosotros tengamos en nuestro corazón sellada esta palabra de Salmo 95, verso 1 y 2 y el verso 6, donde hay doble ánimo, donde nos dicen, échale ganas, vamos con el Señor. Pero también este salmo nos habla de la segunda parte, que es la provocación. Es la provocación de Israel. Hay una palabra muy fuerte que muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ¿cómo yo voy a estar provocando a Dios? Cuidado, porque esta palabra de provocación va más allá de lo que nosotros creemos y pensamos. Nosotros ya leímos lo que dice el verso 7 al 9, donde habla acerca de que es importante, hermanos, buscar a Dios. Y cuando nosotros estamos pesando el verso 7 al 9, tenemos que dividirlo también en 2 partes. La primera cosa que yo veo aquí, hermanos, es que la primera consecuencia de la desobediencia es el endurecimiento del corazón. El corazón no se endurece de la noche a la mañana. Es un proceso. Y nosotros vemos que el primer síntoma de un corazón endurecido es un corazón que provoca. Sí, que provoca. Israel había sido liberado. Israel, Dios trajo a Moisés, trajo a Aarón, los bendijo, los enseñó el camino, hizo grandes milagros, lo vieron ellos, mandó 10 plagas y aún así no creyeron. Y eso es interesante, que mucho pueblo de Dios puede estar en un lugar, ver las maravillas de Dios y aún dudar, provocar a Dios, decirle a Dios, ¿sabes qué? Sí te creo, pero no te creo. Y eso es provocar al Señor, hermanos. Y nosotros vemos que Él, hermanos, puso un símbolo, la sangre, en el dintel de las puertas. Él, hermanos, estaba poniendo cordero. Él estaba poniendo, hermanos, esa bendición de libertad, de ser libres para llegar a algo que ellos no conocían, algo que ellos no habían experimentado, porque la mano poderosa de Dios los había sacado después de estar bajo el yugo de Faraón. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Dios experimentó cosas grandes, como nosotros hoy en día, hermano. Por ejemplo, el pueblo del Señor fue bautizado en la nube y en el mar. Nosotros hemos sido bautizados, hermanos, en el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados por obediencia para darle a entender al mundo que somos un pueblo diferente. Ellos lo vieron. Ahora que ellos
pasaron esas bendiciones. Sí, hermano, estaban en un desierto. ¿Qué desierto? Es una prueba donde es necesario que ellos probaran qué clase de fe tenían. Es ahí donde Dios los llevó para pesar su corazón, para pesar qué realmente había en su corazón y a ver si esa fe era auténtica o era simplemente una simulación. Porque muchos hermanos solamente dicen que tienen fe, pero a la hora del problema, hermanos, parece que ese lugar donde existe la fe está vacío. Y Dios, hermanos, no quiere que el pueblo esté en esa condición. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay manera de fortalecer la fe, hermanos, a través de esas cosas. Y nosotros podemos ver que las pruebas del desierto, hermanos, hacen que nosotros cambiemos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ellos enfrentaron el desierto, cuando ellos enfrentaron esas pruebas, algo comenzó a nacer en ellos. Ellos comenzaron, hermanos, a alejarse de la voluntad de Dios, a desobedecer. ¿Y cómo es que pasa eso? Inmediatamente se manifestó un espíritu de queja, un espíritu de murmuración contra Moisés y contra Dios. Y comienza a haber otra cosa en nosotros. Éramos fieles y ahora ya no somos fieles. ¿Okay? Los propósitos de Dios cambiaron y la fe que teníamos se volvió en incredulidad. ¿Por qué? Porque no creemos en sus promesas. Dios siempre ha hecho promesas. La cosa es, ¿las creemos o no? Entonces, en cada lugar, hermanos, que hay un cristiano, va a haber, hermanos, un lugar donde Dios va a probar su fe. Y muchas veces, hermanos, cuando no existe esa fe, va a entrar en nosotros el espíritu de rebeldía. Y ese espíritu de rebeldía, hermanos, es el que entró en la vida de ellos. ¿Por qué entró en la vida de ellos? Porque no eran convertidos, hermanos. Porque el corazón de ellos seguían añorando Egipto, seguían añorando las costumbres, seguían añorando ser esclavos. No les importaba volver a ser esclavos. Es triste que Dios nos haya sacado de la condición donde estábamos a seguir igual. Y aquí es donde nosotros tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque el corazón que tenía el pueblo de Dios no estaba en Dios. Y ahí nosotros podemos tener una gran lección. Esa lección que el Señor nos da. Es en esta situación de fondo que el salmista, hermanos, comparte al pueblo. Y es también en esta situación en que el autor de Hebreos también comparte la bendición del salmista. Y aquí es donde nosotros vemos que en el verso 7 y en el verso 8 de este pasaje dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Escuche bien, si oyeres hoy su voz, Dios está hablando a un pueblo obediente, a un pueblo fiel, a un pueblo que siente que es pueblo de Dios. Pero parece ser que cuando Dios nos habla, no entendemos, no escuchamos. Y a veces, hermanos, esto nos lleva a un enfriamiento espiritual. ¿Cómo respondemos nosotros a la voz de Dios? Muchos hermanos a la primera, heme aquí, Señor, aquí estoy. Gloria a Dios. Otros esperan y esperan y esperan y quieren comprobación tras comprobación tras comprobación que Dios les ha hablado. Y comienzan a juzgar al líder como juzgaron a Moisés. Comienzan a juzgar el quien predica, comienzan a juzgar el quien habla, comienzan a juzgar el quien ora,
y dicen que no es suficiente, eso está bien, pero no era para mí. Dios está hablándote. Lo que pasa es que tú has comenzado a endurecer tu corazón. Sí, estaba hablando al pueblo de Israel, sí, al que habían visto a Dios, sí, al que conocían sus leyes y decretos, sí, al que sabían sus estatutos, sí, a ellos estoy hablando. Sí, le estaba hablando Dios al cristiano, al que conoce su palabra, al que está constantemente en la escritura. Y aún así, parece ser que no es para nosotros, cuando Dios nos está hablando a nosotros. Y Dios pues tiene que actuar, y también nosotros vemos que Moisés se tuvo que poner en la línea con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo llegó a un punto, hermanos, en que juzgaron realmente si el siervo era de Dios. En el libro de Números, allá en el capítulo 12, ¿se acuerdan? En el verso 2 en adelante, hablan y hacen este cuestionamiento. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? El hecho que usted tenga dones, el hecho que Dios lo use a usted, gloria a Dios. Pero todavía usted necesita estar sujeto. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tiene un plan para su vida. Aquel que no se sujeta, hermanos, un día va a tener que pagar una consecuencia. ¿Por qué? Porque va a comenzar rebeldía en su corazón. Por eso es importante que nosotros tengamos paz con nuestros líderes, orar por ellos para que Dios les dé sabiduría y entendimiento, como lo tuvo, hermanos, la paciencia que tuvo el Padre cuando venía con Moisés y le decía, apártate, en este momento voy a poner la ira con ellos. Y él decía, no, Señor, son tu pueblo. Muchas veces no entendemos que los líderes buscan a Dios, piden misericordia por las almas, están constantemente pidiendo para que todos nosotros busquemos estar, hermanos, en esas dos cualidades que Dios pide para entrar en su reposo. ¿Y cuáles son? Que entendamos que es un privilegio y que entendamos que tenemos responsabilidad con el Señor. De esa manera podemos llegar lejos, hermano. Y cuando nosotros seguimos eso, gloria a Dios. Pero cuando no, hermanos, comienza a haber algo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo nos tiene paciencia. Sabemos que el Espíritu Santo tiene la relación con nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a ser siervos infieles, a desobedecer a Dios, a no discernir los tiempos del Señor, entonces llega ese descuido y constantemente Dios nos puede estar hablando, pero usted constantemente sigue rechazando esa gracia que produce en nosotros oír la palabra de Dios. Y cuando se hace eso un hábito, hermanos, comienza usted a tener una resistencia. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esa resistencia, ya no queremos, hermanos, cambiar. Ya no queremos, hermanos, actuar. Y allí es donde viene el peligro. Entonces llega el juicio de Dios y comienza a ver esta situación en nosotros. Porque Dios, el que ama, hermanos, lo va a disciplinar, lo va a corregir. Por eso la palabra hoy insiste en que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. No, hermanos, cerremos nuestro corazón a la exhortación de la palabra. Por eso, si nosotros pensamos, váyase otra vez a la escritura original de Hebreos capítulo 3, el verso 7. Fíjese cuántas veces nosotros podemos ver esta palabra en Hebreos. Por ejemplo, en el verso 7, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz.
Verso 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego váyase al capítulo 4, el verso número 7. Otra vez determina un día. Hoy, escuche bien, Dios ha determinado un día para hablarnos hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí podemos ver que Dios habla a la iglesia. En este tiempo todavía de pandemia, mucho pueblo se le hace fácil no buscar a Dios. Y es que está en esa constante murmuración y rebeldía. El pueblo que está viendo quién falla, ya está en murmuración. El pueblo que está solamente juzgando, ya está en murmuración. Y eso ante Dios lo desecha, no lo quiere, porque nosotros estamos, hermanos, cometiendo ese gran pecado. Y ese gran pecado lo cometió el pueblo de Israel. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de rechazar la palabra. ¿Y sabe cuál es el paso más difícil? Es cuando nosotros, hermanos, tomamos el primer paso de no escuchar a Dios. Cuando eso pasa en nosotros, va a llegar el segundo paso, y luego el tercero, y luego el cuarto. Un día no fue a la iglesia, después se me va a hacer fácil 2 días, luego 3 días, luego la semana, luego el mes, y luego ya no voy. ¿Se te ha hecho fácil dejar de orar un día? Cuidado, porque se te va a hacer fácil no orar 2 días, después una semana, después todo el mes, y después ya no vas a querer hacerlo. Eso es lo grave, hermanos, de dar el primer paso en retroceso. Es lo que nos está hablando la palabra del Señor. Porque tienen mucho cuidado en rechazar la palabra. No sea que realmente estemos rechazando, hermanos, la voz de Dios. Y aquí es que a la medida que nosotros desobedecemos, hermanos, Dios no puede cumplir sus promesas. Dios desea que entremos en su reposo. Dios desea darnos bendición. Dios desea que usted esté tranquilo, que se quede quieto, porque Él va a pelear su pleito, pero no estamos quietos. Entonces, la primera cosa que hizo el pueblo de Israel fue, hermanos, la murmuración. Y la segunda, la tentación. Cuando nosotros unimos a esto, eso se llama provocar a Dios. Segundo lugar, cuando nosotros vemos ahí en el Salmo 95, otra vez, verso 10 y 11, nosotros podemos ver aquí una situación. Dios les dio tiempo para cambiar. Pero dice que en todo ese tiempo, ellos tentaron a Dios. Quiere decir que su actitud no cambió. Su manera de adorar no cambió. Su manera de someterse no cambió. Qué lindo cuando nosotros vemos parte de este Salmo 95, verso 6. ¿Cómo estaban? Humillados, postrados, arrodillados, adorando. Pero aquí vemos que no fue el caso de Israel. ¿Qué dice el verso 10? 40 años estuvo disgustado con la nación. Ok, no significa, hermanos, que el Señor dijo, no, pues 40 años, no. Ellos no cambiaron en 40 años. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuántos años? Muchos tienen en el evangelio, divagando en su corazón. ¿Qué significa eso? Dejan entrar una doctrina, sale otra, dejan entrar otra doctrina, sale otra, van aquí, van allá,
y no saben lo que creen, no saben dónde están parados, no han hecho raíz, no quieren afirmarse, no quieren alabar a Dios en serio, están prácticamente, hermanos, como este pueblo. Son parte del pueblo de Dios, pero ¿de qué manera, hermano? Yo no le gusta eso. Y dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, cuando nosotros vemos que el corazón se endurece, hermanos, solamente un milagro de Dios puede hacer algo ahí. Porque muchas personas, hermanos, cuando se salen de las iglesias, se salen dolidos, dañados y no dejan, no quieren que los curen ni que los venden, quieren quedarse con su dolor, quieren quedarse con esa situación y no sanar. Y Dios, hermanos, está esperando a ese pueblo rebelde todavía, porque estamos en el tiempo de su gracia. Pero todavía, hermanos, ese tiempo está, hermanos. Entonces, hay dos cosas: provocar a Dios y tentarlo. Es grave, es grave. Los resultados son reales. Dice que no van a entrar en su reposo. Y hemos dicho, pues, que nosotros podemos estar en un desierto, pero aún así, hermano, nosotros podemos tener tentaciones y Dios nos va a ayudar. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es que nosotros, hermanos, provoquemos a Dios. Otra cosa es que nosotros tentemos a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Desafiarlo, desafiarlo. ¿Y cómo lo desafías? Con tu actitud, con tu negligencia, con tu rebeldía, con tu falta de fe, con tu falta de leer la palabra, por la ignorancia de la escritura. Así, hermano, de triste es la palabra del Señor, que no la están tomando en serio. Por eso el verso 8 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque en Meriba, hermanos, está la rencilla. Amén. Y en Marsh está, hermanos, la provocación o la tentación. Y esas son las actitudes que el pueblo de Dios tiene para con Dios. Meriba y Masá quiere decir provocación y tentación. Es lo que describe, hermanos, prácticamente lo que nosotros leemos en el libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 8. Ahí está. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Quiere decir que aquí no da los nombres de los lugares, pero sí da, hermanos, la situación. Entonces, ¿qué hubo en esos dos lugares? Provocación y tentación. Por eso se le llamó a esos dos lugares Meriba y Masá. Porque eso fue el pecado que usó el pueblo. No solamente ahí, una y otra vez. Y nosotros vemos que es algo triste. Voy caminando, hermanos. Y nosotros, hoy ya no tenemos un Moisés, un libertador que se ponía a mitad del pueblo a interceder por Dios. Hoy tenemos algo más glorioso. Hoy tenemos a Jesucristo. Hoy lo tenemos a Él. Hoy tenemos a Jesucristo, que es mayor que Moisés y que Él ha redimido nuestros pecados. Él ha redimido todo lo que nosotros somos. Y bajo su liderazgo de Jesucristo, hermano, Él nos está prometiendo la tierra prometida, hermanos. Él nos está prometiendo entrar en su reposo. Él dice que descansemos en Él, que tomemos ese yugo, porque va a ser liviano, porque Él sabe nuestra condición. Amén. Pero ¿qué pasa?
que pasan años y años y nosotros no queremos buscar a Dios. Y estamos angustiados, tristes, y nos hacemos rebeldes y decimos que Dios es injusto, que Dios no es correcto, que Dios no es cabal, que Dios es para unos cuantos. Pero nosotros no entendemos que hace mucho, probablemente, estamos en rebelión con Dios. Estamos provocándole a Dios. Estamos tentando a Dios. Que Dios tenga misericordia, hermano. Que Dios comience a traer bálsamo a su corazón y al mío, y que comience a sanar heridas, que comience a ponernos, hermanos, corazón de carne, para que podamos ser libres, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, la palabra es clara. Dios ha traído 3 porciones de su palabra: el Salmo 95, Éxodo capítulo 17 y Hebreos en el capítulo 3, para darnos a entender lo mismo, que hay, hermanos, un reposo, que Dios está dispuesto a que aquel que quiere, aquel que cree, disfrute de este reposo. Pero aquel que le quiere provocar, que le quiere tentar, que no quiere pues estar en obediencia, alabándole, estar prostrado ante él, va a sufrir una consecuencia. Y no es que Dios se aleje, es que hemos entendido, hermanos, de que aquel que se aleja de Dios sufre esas consecuencias. 40 años estuvieron en el desierto a causa de su pecado. Y hoy nosotros podemos, hermanos, ser de aquellos que realmente quieren buscar a Dios en serio. De nosotros es la decisión de entrar en su reposo. Dios nos va a seguir hablando de qué son estos 4 reposos que vienen. Pero hoy el día el Señor ha sentado una base que Dios desea que nosotros tengamos la confianza segura, certera en Él, aún en lo más difícil, aún en lo más complicado. Dios está en control. Pero la pregunta es si realmente lo crees. Porque si lo crees, dale gloria a Dios. Padre, he predicado tu palabra. Señor, necesitamos creerte. Necesitamos, Señor, volver a vivir ese Salmo 95, verso 1, 2 y verso 6. Que seamos nosotros esos portadores de gloria, que seamos como atalaya, que seamos aquellos que abren su boca para anunciar de que tú eres grande, Señor, a pesar de lo que venga. Tú eres fiel, a pesar de lo que pase. Tú estás con nosotros y que nada, Señor, nos va a poder separar de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra confianza en ti. Y aumenta, Señor, el deseo que hay de alabarte, de estar postrado delante de tu presencia, para que nosotros podamos entender y comprender qué es estar en tu reposo. Porque tú nos enseñaste que si vamos a estar en él, necesitamos verlo como un privilegio, pero hay responsabilidades. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero obedecer. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.